Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Con el asesinato de George Floyd salieron a relucir muchas cosas. O no, más bien ya existían, la gente ya sabía de ellas, pero tratando de verle el lado positivo a esta situación, a todo lo que está pasando en este momento, creo que la gente está poniendo atención. Muchos a raíz de esto están haciendo el esfuerzo por educarse y replantearse muchas cosas para no ser partícipes del racismo sistémico con el que vivimos diariamente y la discriminación contra tantas personas. Y ojo, quiero dejar claro que si bien este episodio surge de la necesidad de hablar sobre este problema, no se centra en lo que está pasando en Estados Unidos, porque el racismo no solo se ve allá. Yo, siendo mexicana, les puedo decir que aquí tenemos un problema grave de racismo entrelazado con clasismo, más que comprobado, y no hemos hecho nada por remediarlo. Y creo que justo ese es el punto, ¿no? Y la pregunta de muchos. ¿Por qué no hemos hecho nada? ¿Por qué sigue habiendo racismo? Y así también me he preguntado el porqué de la transfobia, de la homofobia, de la misoginia, de la xenofobia, del machismo. ¿Por qué a estas alturas del siglo XXI seguimos hablando de estos temas? Porque a estas alturas hay gente que aún no ve el problema, no lo entiende, incluso defiende el sistema social actual en el que vivimos, cuando no favorece a todos, ni los protege, ni los ve igual. Para este nuevo episodio de Libre y Loca quise invitar a Katia Villafuerte, que es licenciada en Psicología, tiene 2 maestrías, una en Psicología con especialidad en Terapia Breve y la otra en Liderazgo Positivo. Lleva 20 años dando clases en niveles desde secundaria hasta profesional y educación continua. Ha colaborado con muchísimas empresas nacionales e internacionales para el desarrollo de soft skills, ejemplos Coca, Liverpool, IBM, you name it. Constantemente es líder de opinión en medios masivos como CNN, El Economista, El Reforma, Televisa. Ha trabajado en las 4 ramas de la psicología, clínica, organizacional, educativa y social. Y yo les puedo decir que es una de las mejores maestras que he tenido, una de mis maestras favoritas en toda la carrera con la que tomé la clase de psicología social. Por eso la quise invitar a este espacio porque creo que es la experta, la persona correcta para hablar de todo esto. Así que gracias por aceptar mi invitación, Katia. Hola, ¿cómo estás, Roberta? Y hola a toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme y gracias por lo que dices de mí. Me siento halagada. Ay, no, la verdad es que de verdad disfruté muchísimo tu clase y recuerdo una clase en la que justo estábamos hablando de esto y tú nos explicaste el por qué. Entonces me gustaría pues empezar por ahí. ¿Por qué el racismo aún existe? Mira, yo creo que tenemos que empezar por entender que es una práctica social. Es decir, o sea, nosotros en general no nacemos racistas, y esto creo que es hasta un cliché, ¿no? Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo postea en redes, todo el mundo sí. se compra ese comentario, pero no entendemos de dónde viene, cómo se construye y cómo se sigue perpetuando. La situación es que nosotros tenemos de manera natural siempre ciertos mecanismos en el ser humano que nos hacen como proteger nuestra autoestima, posicionándonos un poco por encima de los demás, y aprendemos cómo empezar a compararnos con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué doy esta explicación? Porque cuando tú te vas desarrollando, desde que naces, vas aprendiendo y absorbiendo todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí. Y entonces en este proceso que tú vas absorbiendo toda esta información del exterior, que la vas acumulando en tu memoria, también te vas formando una idea de quién eres tú. Y en esa idea de quién eres tú te vas comparando con los demás, vas comparando tu desempeño, tu físico, en general tu percepción global de quién eres tú y en todas las identidades que tú despliegas como hijo, como hermano, como estudiante, como papá, como etcétera, ¿no? Como trabajador. Y en este proceso tenemos una tendencia natural de protegernos y de siempre tratar de vernos como de forma favorecida, y no nada más a ti mismo, sino también a las demás personas que forman parte de tu grupo nuclear o del grupo al que tú sientes que perteneces. Esto es un mecanismo natural simplemente como para tener una buena imagen de ti mismo. Sin embargo, todas las personas que no forman parte de ese grupo o de esos grupos y con aquellas personas que tú te identificas de una u otra manera,
los empiezas a ver como ellos, como un grupo externo, un grupo aparte, y ya sea para bien o para mal, los catalogas desde otro lugar. Y ahí es donde se empieza a formar este mecanismo de racismo en donde tú empiezas a considerar a ellos, a ese grupo de ellos, normalmente por debajo de ti o con rasgos negativos. ¿Por qué? Como para ver que tu grupo o tener una imagen de que tú y tu grupo son mejores. Entonces ahí es donde se va formando, pero la realidad es que es aprendido. Ahí entonces aprendemos con respecto a esas diferencias y con respecto a esas diferencias o esas similitudes nos clasificamos en el grupo de yo y nosotros o ellos y los otros, ¿no? Entonces, normalmente cuando yo me evalúo a mí y a mi gente, siempre voy a tener un sesgo positivo y cuando evalúo a ellos y a los otros voy a tener un sesgo negativo. Y de ahí parte esto de la discriminación de la que hablas. Ok, entonces al final todo parte un poco de características que alguien te enseñó que fueron buenas o malas y ya tú ves si las tienes o no y de ahí te separas, ¿no? Exactamente, o sea, si tú te fijas, por ejemplo, en México, desafortunadamente en algún punto de la historia, en el siglo XIX, borraron a toda la comunidad afro que existía en México y de hecho hasta hace muy poco tiempo en realidad no existían censos ni ningún otro documento que realmente les diera una validez oficial, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que existen, sabemos que también hubo esclavos que se trajeron, pero por ejemplo se borró esa identidad. Entonces aquí en México todos eran o blancos o indios, ¿no? Sí. Y esa clasificación obviamente surge a partir de la conquista, ¿no? Y que son los vencedores y los vencidos. Entonces siempre el vencedor es el que tiene esos rasgos positivos y el vencido es el que tiene los rasgos negativos. Entonces los mexicanos tendemos a separarnos en esos dos grupos. ¿Yo a cuál pertenezco? ¿Al de los vencidos o al de los vencedores? Y en este caso ya a través de los siglos, al de los blancos o al de los morenos o al de los caucásicos europeos o al de los indígenas nacidos en América, en este caso México, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos a discriminar y toda la gente se empieza o a agregar a un grupo o al otro y queda en desventaja social frente a los demás ubicándose en ese lugar, ¿no? ¿Y dirías que no se ha erradicado porque tenemos este anhelo de pertenencia o porque no nos han enseñado una realidad diferente? Pues mira, yo creo que las dos cosas. Nosotros, o sea, lo que te decía desde un principio, ¿no? Siempre nosotros queremos tener una visión positiva de nosotros y como queremos tener esa visión, vamos a destacar aquellos rasgos que socialmente hablando se privilegian, ¿no? Entonces, si en esta sociedad mexicana se privilegia la tez blanca, entonces yo voy a querer parecer blanca. ¿Para qué? Para que a mí me cataloguen dentro de ese grupo favorecido. Y ahí es donde tienes personas que se maquillan con colores más claros, ¿no? En la piel o que se empiezan a pintar el cabello hacia más claro. ¿Por qué? Porque socialmente hablando, eso te da un estatus más favorecedor. Y obviamente te vas a querer alejar de aquellos rasgos que socialmente son considerados como negativos. En este caso, si hablamos del tono de la piel, pues obviamente no quiero ser vista como morena o como negra o como cualquier cosa que no sea blanco o caucásico. Y sí, entonces es totalmente aprendido porque depende del estándar social. Y ese estándar social viene de hace muchísimos siglos, en donde obviamente quiénes eran los que salían a arar la tierra, quiénes eran los que estaban, la raza negra, que es proveniente principalmente de África, obviamente en la actualidad ya hay en todo el mundo, sí. Pero pues al final del día además esta piel se seguía dorando o tostando por el sol, porque eran los que estaban trabajando la tierra todo el tiempo. Y las personas que eran los amos o los dueños de los feudos eran los blancos, ¿no? Entonces, al final del día, eso era lo privilegiado. Y entonces así es como nosotros vamos construyendo esto y en el día de hoy tú puedes seguir escuchando cosas que tienen tantos siglos como eso, ¿no? De eres un indio y es despectivo y es tomado como si fuera un insulto o hay que mejorar la raza, entonces cásate con alguien blanquito o sí. Cosas así que siguen prevaleciendo, ¿no?
Sí, esta que escuchamos mucho, que apenas fui consciente hace poco de me están negrando o trabaja como negro y vive como blanco, ¿no? O sea, es como, es algo que has oído toda la vida y no te has parado a decir, a ver, no, está muy mal. Exacto. Y es que esto tiene que ver con una evolución muy lenta que tenemos en ciertos aspectos en las sociedades, ¿no? O sea, estos estándares se van quedando y se van volviendo la regla a través de la cual nosotros medimos a los demás. Entonces, aunque estas reglas tienen mucho que ver con, obviamente, desde las conquistas europeas de muchas tierras americanas, asiáticas, africanas, en donde otra vez, ¿no? ¿Quiénes eran los privilegiados? Los caucásicos europeos. ¿Quiénes eran digamos, los que están abajo, o los trabajadores, o los dominados y vencidos? Pues todas las demás razas, las asiáticas, las africanas, las americanas, los americanos nativos. Entonces, ahí es donde se empiezan a partir cuáles son las características a las que les vamos a otorgar privilegios y cuáles son las características a las que les vamos a otorgar pues, discriminaciones, prejuicios negativos, ¿no? Claro, ¿y cómo podemos empezar a deconstruir esto? Porque ahorita que lo dices, me hace mucho sentido estas frases que hemos escuchado de no quieres desmantelar el sistema que te da privilegios o no lo ves, o sea, eres privilegiado al no verlo porque nunca lo has padecido, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes empezar a deconstruir esta narrativa? O sea, desde tu trinchera, desde una persona que está escuchando esto, ¿cómo empieza a pelear contra estos prejuicios? Pues empiezas a pelear en primer lugar dándote cuenta y te empiezas a dar cuenta, porque obviamente cuando se empezaron a terminar todos estos privilegios tan marcados de las sociedades de ricos y poderosos y de la clase baja que solamente trabajaba para ellos, cuando empieza a surgir esta clase burguesa en donde pues prácticamente en el capitalismo tú trabajas y tú eres capaz de ganar tu propia riqueza, es cuando la gente, que digamos que ya se empiezan a diluir de alguna manera estas barreras, ¿no? Y diluir en el sentido de, pues ya podía ser una persona que no fuera caucásico, pero que sí hubiera tenido éxito con esta nueva clase burguesa, y entonces se empiezan a dar cuenta de que no nada más es una cuestión de dinero, sino también otras interseccionalidades que se les llama, como género o como raza o etcétera. Y entonces empieza con darse cuenta. Cuando tú te das cuenta, ya es imposible un poco volver atrás, en el sentido de que tú empiezas a querer pugnar por tus derechos, y ahí es cuando las minorías empiezan a agrupar, o deben de empezarse a agrupar, para darle forma y cuerpo a estos nuevos grupos, que son los que van a empezar a pelear por los derechos que nadie había querido ver o que a nadie le había interesado ponerle un ojo encima, ¿no? Entonces, se supone que todo esto de la raza o de las diferencias en las razas ya había quedado atrás hace muchos años. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo en los últimos años en sociedades como la norteamericana, como en México, es que en realidad eran racismos como más encubiertos. O sea, como obviamente legalmente estas minorías que pugnaron por derechos empezaron a ganar terreno y empezaron a ganar legislaciones como la abolición de la esclavitud, o como en otros ámbitos como el matrimonio igualitario en los últimos años, o como el derecho al voto a la mujer a mediados del siglo pasado en muchos países, como en México, que fue a mediados del siglo pasado, etcétera. Empieza a ser visto como negativo que tú prejuicies. Entonces, sí, la gente empieza a ocultar un poco este racismo, y entonces se disfrazaban de formas más aceptadas a nivel social. Pero en el momento en el que empieza a haber diferencias o conflictos entre un grupo y otro, como lo que acaba de pasar con George Floyd, salen a flote todas estas diferencias que en realidad toda la gente las sigue teniendo muy metidas en sus creencias más primitivas y profundas, y entonces al sacarlas a relucir muestra lo que verdaderamente piensa, ya sin ese disfraz de racismo, de no racismo, bajo el que muchas veces están cubiertas, ¿no? Claro.
Esto se me hace un punto a subrayar, porque ahorita me acordé de una vez en clase que nos explicaste precisamente por qué hay gente que no lo entiende. Y esto es como una narrativa un poco que escucho en mi generación, ¿no? Ay, es que tengo el tío machista al que por más que le explico, no entiende, ¿no? O ay, es que mi abuelita hace comentarios racistas y no los entiende. Justo a lo mejor es esto, ¿no? O sea, han crecido con esta realidad y tú no nada más llegas a decirles es que esto está mal, no, estás retando su realidad completamente, ¿no? Sí, no, y además también les estás retando los privilegios de los que gozan. Entonces, obviamente a nadie nos gusta que nos quiten, aparentemente nos quiten privilegios, porque es como poner, en el caso de la raza negra y la raza blanca, es el pensamiento de creer que si tú le das derechos a la raza negra, entonces la blanca pierde derechos. O si tú le das derechos a los hispanos de trabajar en Estados Unidos, le quitas trabajo a los norteamericanos. O si tú le permites a las mujeres que accedan a puestos altos en las empresas, le quitas ese derecho a los varones. Entonces, aquí es donde empieza a pugnar esta identidad que tú has ido construyendo, en donde tú estás en una zona de confort con una serie de privilegios que tú consideras se ven amenazados simbólicamente si otra persona gana derechos. Y entonces ahí es donde empieza este choque, donde no quieren o no están dispuestos a aceptar una realidad porque sienten que si la aceptan pierden. Y lo cual es absurdo en el sentido de que si realmente tú cuentas con las características, por ejemplo, en el trabajo de ascender, no tendrías por qué estar en competencia con nadie, o en la competencia tú vas a salir ganando. Pero es ese miedo a ya no necesariamente tengo asegurado ese privilegio y ese lugar, y entonces no quiero que se le otorguen derecho a los demás. No quiero que se le otorguen derecho a las mujeres en México, por ejemplo, porque si se les otorgan, entonces yo ya no la puedo violar, yo ya no la puedo matar sin que yo salga librado, sin ninguna penalización por la ley, ¿no? Entonces sí me van a meter a la cárcel y a lo mejor yo creo que tengo el derecho a violentarlas, por ejemplo, ¿no? Creo que el camino a la solución es... Está en el trabajo de todos, lo que te decía hace un momento, ¿no? Número uno es darnos cuenta que hay privilegios, darnos cuenta que a veces tenemos privilegios que nunca nos hemos ganado, que no necesariamente son por mérito. O sea, si yo soy blanca, si yo tengo los ojos claros, o si yo tengo, voy a tener unos privilegios sociales que la verdad no tendría por qué tener, ¿no? Entonces, empezarme a dar cuenta del derecho que tienen otras personas simplemente a partir del mismo lugar que yo, en una lucha o en una competencia por vivir bien o por estar bien, ¿no? Una vez que ya te das cuenta, es empezar a educar a la gente en cómo se pueden erradicar o cómo pueden concientizarse de lo que está sucediendo y evitar que pase, ¿no? O sea, no permitirlo tú no ejerciéndolo, no permitirlo, dando razones, educando, explicando, sustentando con argumentación, con científica. Por ejemplo, a finales del siglo XIX existía una corriente científica que se llamaba la eugenesia, ¿no? Y entonces esa corriente científica lo que decía es, hablaba o buscaba a la gente bien nacida, y los bien nacidos obviamente tenían unas características fenotípicas, físicas, o sea, caucásicas, sí, determinadas, ¿no? Y entonces en algún momento eso empezó a tomar mucha fuerza y eso obviamente generó muchísimo o fomentó todas estas ideas que ya venían de antes, y llegó un punto en el que se empezó a desbancar eso, a decir, a ver, eso no tiene sentido, científicamente hablando, no corresponde, las características físicas del ser humano corresponden a una parte mínima de su genética, que en lo absoluto tienen que ver con sus niveles de inteligencia o con sus capacidades en otros ámbitos, y entonces la educación, la investigación empezaron a destronar estos mitos, y esa es la vía, ¿no? Empezar a pugnar, a unirnos a minorías, reconociendo que tienen derecho a vivir u obtener los mismos privilegios que cualquier otro ser humano, y abrirles espacio, lugar
para que realmente ellos también puedan aportar en igualdad de circunstancias a la sociedad, que es lo que está haciendo ahorita todas las marchas. Sí. Al final del día, todas estas marchas de George Floyd él no va a revivir tristemente, pero sí es una demostración de unidad y fuerza de no queremos como sociedad, en este caso la norteamericana, que esto siga prevaleciendo y que los derechos simplemente por haber nacido con una tez blanca me den el privilegio de no tener que temer por mi vida, cuando simplemente por tener la tez oscura ya tenga yo que cuidarme en la calle. El otro día leía yo en las redes sociales un letrero que decía algo así como que comparaban a la mujer y a los hombres o las personas de raza negra, uh-huh. Porque decían, o sea, las mujeres salen a la calle y todo el tiempo tienen que estarse cuidando, volteando a ver que no las sigan, que no les vayan a hacer daño, y el hombre de raza negra, aunque no necesariamente se vaya cuidando de otros hombres, sí a lo mejor de la policía, de que no lo estén vigilando, de que no lo vayan a targetear como que él es el que se robó o hizo, como fue el caso de George Floyd. Entonces viven con un miedo igual o equiparable, podríamos decir, al de las mujeres, sí. Y son grupos vulnerables desde este lugar, ¿no? Claro. Es que creo que es súper importante decir que no se trata no solo de racismo, o sea, racismo es una injusticia, homofobia es otra, no, es discriminación en general, y creo que no puede estar en contra de una injusticia y no estar en contra de la otra, ¿no? O sea, al final el sistema contra el que está luchando Black Lives Matter es el mismo sistema que mata a 10 mujeres al día en México, que tiene millones viviendo en pobreza extrema, el mismo que te mata por querer a alguien de tu mismo sexo, o desaparece gente, el que se burla de tu color de piel, o sea, somos nosotros, o deberíamos de ser nosotros contra ese sistema y no nosotros contra nosotros viendo qué injusticia apoyamos, ¿no? Exacto, y lo que pasa es que ahí entran factores como que yo solo veo lo que a mí me afecta, yo solo veo lo que a mí me ha tocado vivir. Entonces yo como mujer a lo mejor veo o privilegio las cuestiones de género porque yo no soy de raza negra, pero entonces tampoco tengo la sensibilidad, conocimiento de lo que verdaderamente vive la raza negra. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos de ser más sensibles y entender que aunque yo no soy de raza negra, puedo comprender qué es lo que ellos viven. Tal vez un hombre blanco también, aunque diga, bueno, yo, porque en el escalafón social los hombres blancos con dinero en el planeta son los que están en la jerarquía más elevada, sí. Y la mujer indígena sin dinero o es la que está en el escalafón más bajo socialmente hablando, sí podemos hablar de, yo también puedo reconocer que mi color de piel me da un beneficio que yo no merezco, y reconocerlo abiertamente y entonces empezar a pugnar porque los demás tengan los mismos derechos que yo, aunque en este proceso obviamente se vean comprometidas a lo mejor mi visión instintiva de no voy a poder sobrevivir si me ganan los otros, pero eso es como muy un poco de las cavernas, porque en ese sentido, o sea, es esta lucha por sobrevivir o por estar por encima de los demás, pero es como cuando se dice los indígenas son tontos o no piensan o son flojos, porque si se esforzaran lo suficiente saldrían adelante. No, señor, ese es el asunto, que no salen adelante no porque no quieran, sino porque la sociedad estructuralmente hablando ya los pone en desventaja educativa, económica, o sea, de acceso a sus derechos, a muchísimas cosas que no están partiendo en esta carrera desde el mismo lugar. O sea, sería tratar de cuidar que todos partamos desde el mismo lugar. Simplemente el no tener el poder comer bien, de forma equilibrada y sana, empieza a entorpecer tu desarrollo en todos los sentidos, desde el físico, de crecimiento, etcétera, hasta el intelectual, ¿no? El desarrollo de tu inteligencia a su máximo nivel. Entonces, sí. Eso es lo que tendríamos que pensar y que pugnar por hacer. La equidad de que todos podamos partir desde un lugar en donde no haya privilegios para nadie
que no se merezcan o que no te hayas ganado, ¿no? Previamente. Y reconocer que hay diferencias y reconocer que no somos iguales, pero que no por eso merecemos más o menos. O sea, simplemente por cosas que no nos hemos ganado, ¿no? O que no nos han costado. O sea, si yo tengo un físico, un fenotipo determinado, eso no debería de generar una diferencia en tal vez la competencia por un puesto laboral, ¿no? Sí. En donde todos deberíamos de tener o de poder tener acceso a que se nos escuche, etcétera. Por ejemplo, en recursos humanos, una de las cosas que se supone que ya está sucediendo en la mayor parte de las organizaciones transnacionales en el mundo es, no deberías de poner tu fotografía. ¿Por qué? Porque eso no tendría que ver con tus capacidades o habilidades para solicitar un puesto. Claro. Entonces son como esos pequeños pasitos que vamos dando para ganar un terreno donde tengamos acceso a la equidad, no a la igualdad necesariamente, a la equidad, para que cada quien tenga lo que se merece con respecto a lo que le corresponde. Ajá. Entonces claro. Ahí es donde debería de haber una diferencia. Hay una frase que acabo de leer que me encanta que decía, el problema no es ver color, porque la vida es de colores, sino empezar a adjudicarle un valor a ciertos colores sobre otros. Entonces, pues creo que lo único que queda es exhortarlos un poco, que todos pensemos que hay que analizar y cuestionar y por ende aprender y al final cambiar para que esto mejore, ¿no? Así es, ¿no? Y realmente que todos tengamos oportunidades desde lo que verdaderamente nos merecemos y no por una historia de creencias arraigadas que nos dejen desventaja simplemente por tener esas características, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Katia. No, muchas gracias a ti, espero que te haya gustado y que le guste a la gente que lo escuche. Sí, creo que esto nos va a ayudar a muchos a entender mejor el problema y a poder hacer algo desde nuestra trinchera. Entonces, si les sirvió y les gustó y creen que puedan educar a alguien más con esto, por favor, compartan este episodio y nos vemos la próxima semana en Libre y Loca. Muchas gracias.